Hola, 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 hola. hola. Muy buenas tardes, muy buenos días, muy buenas noches. Buenas noches. ¿Cómo están todos? ¿Cómo estás, amor? Dependiendo del horario, ¿cómo estás, cielo? Yo estoy bien, a todo dar. Sí, y a razón. Ay, no podemos decir esas cosas. Es que mi esposo tiene mucha cautela con estar haciendo promociones de programas y de Así marcas que es. no deben. Hay que Bueno, tener cuidado. mi nombre es Priscila. Mi nombre es Oscar. Y ustedes ya saben, ya conocen perfectamente el nombre de este programa que se llama Una Sola Carne. Una Estamos sola carne. muy contentos nuevamente de conectarnos. Vamos a hacer 30 minutos de una charla muy interesante que les tenemos a continuación. Pero antes, ya saben, de comentarles de qué se trata, de cuál es el tema, les comentamos que hoy nuevamente nos acompaña nuestra hija. La diferencia es que hoy sí está despierta. Así que si escuchan algún... es ella, está conociendo su voz y es ella. Y quiere participar. Así es. Bueno, vamos a recordarles cuál es la lógica de este programa y cómo es que nosotros lo llevamos adelante, amor. Bueno, el tema de hoy vamos a estar viendo los ídolos en el matrimonio. Ese va a ser el tema de hoy. Recuerden que este es un diálogo, es una conversación entre esposos. Ya lo saben, es una conversación entre esposos donde nosotros comentamos lo que el Señor nos ha lo que el Señor nos ha enseñado y nos enseña y seguirá enseñando cada día. Entonces, es nuestra opinión. Sin embargo, ustedes ya saben, en los comentarios pueden dejar lo que ustedes consideran que hay que agregar, acotaciones, preguntas, dudas y todo lo que ustedes desean Probablemente agregar algún, o comentar. claro, probablemente algún criterio que tengan distinto, ¿no? También podría ser bienvenido O porque sugerencias también de nuevos temas, de otras cosas uh-huh. que podríamos hablar como matrimonio. Así es, entonces ustedes están, ya saben, invitados a dejar siempre sus comentarios y todo lo que ya ha mencionado mi amado esposo a través de nuestras redes sociales. Tenemos cuentas en Instagram, TikTok y YouTube. En el caso de YouTube estamos como @una guión bajo sola carne y en Instagram y en TikTok estamos de la misma manera, ¿no? En las tres redes sociales Sí, estamos igual. sí, estamos igualitos. Una guión bajo una guión bajo sola carne, una sola carne. Entonces así nos encuentran. Ahora sí, lo esperado. ¿Qué tema vamos a hablar hoy, amor? Los ídolos en el matrimonio, eso es lo que vamos a introducir en esta mañana, tarde o noche. Dependiendo a la hora que ustedes nos estén mirando, por supuesto. Así es. Entonces, bueno, este tema es bastante interesante porque resulta que en el matrimonio muchas veces, al menos cuando se da esto de la cotidianidad, muchas veces no nos damos cuenta y a veces tenemos un enfoque o comenzamos a dar prioridades a ciertas cosas. Por ejemplo, a veces se dan prioridades al trabajo, a veces se dan prioridades a los hijos, a veces se dan prioridades a la esposa o esposo. Entonces, no sé qué pienses tú de qué tan cierto es esto, de que a veces en el matrimonio, ¡pum!, de repente ya estamos dando prioridades hasta el punto de que en este momento le estamos poniendo ídolos, ¿no? Yo creo que eso es algo que ocurre muy a menudo. De hecho, todos los que estamos aquí reunidos podrán dar cuenta de lo que vemos en los matrimonios, principalmente cuando ya llegan los hijos, ¿no? En un momento cuando estamos tal vez solo como novios o como matrimonio, o sea, pareja, es decir, esposo, esposa, probablemente no se note mucho porque, claro, existe el asunto de estamos trabajando, tenemos nuestra casa, compartimos actividades y demás, pero ya cuando llegan los hijos, yo creo que ahí se nota un poco más. No quiere decir, por supuesto, de que estos ídolos no se presenten en una pareja, un matrimonio joven o un matrimonio, bueno, de la edad que sea, no quiere decir que eso no ocurra, ¿no? Sí ocurre, pero lo que yo quería comentar en este caso es que principalmente suele ocurrir con los hijos, ¿no? Que las mujeres tendemos a convertirles en nuestro centro de atención a los hijos. Y bueno, de hecho creo que también les pasa a los hombres, ¿no, amor? ¿Tú qué piensas? Bueno, creo que a los hombres les pasa no sé, la verdad no estoy muy seguro, creo que el hombre es dependiendo de muchos factores. O sea, realmente creo que el hombre puede, a ver, estamos hablando en un entorno cristiano, ¿no? Entonces puede ser desde el ministerio que tenga el varón
hasta, sí, los hijos, puede ser incluso la esposa. Yo he visto hombres que idolatran a la esposa, hombres que idolatran a la iglesia, eh, y creo que cada quien a veces, o sea, los varones como tal, a veces idolatramos cosas que no están como que algo tan común, digamos. Ujú. Entonces, un hombre puede idolatrar esto, otro hombre puede idolatrar otra cosa. Amor, ¿qué te parece si hacemos un punto de orden nada más, haciendo como un paréntesis para partir de esto? Porque yo sé que muchos, recordarás que una de nuestras hermanas nos decía que es muy importante a veces poner en contexto a las personas que de pronto no han estudiado la palabra del Señor, de pronto no están conectados con estos términos. Entonces, ¿qué te parece si más bien contextualizamos un poco a qué nos referimos con los ídolos? Porque claro, para Sí, nosotros muy es bien. como muy Normal. claro, normal el saber que no debemos ¿Qué es un idolatrar ídolo? o que Ok. es un ídolo, pero no sé qué te parece si primero lo Contextualizamos. contextualizamos, lo ponemos como en un aspecto más claro, más amplio, para que las personas sepan Ujú. a qué nos estamos refiriendo y retomamos en lo que vamos. ¿Ya? Entonces, pongamos ese punto. Entonces, ¿qué es un ídolo, amor? Claro, a ver, ya estábamos diciendo que el ídolo puede ser, es algo común en el ser humano. Entonces, el tener un ídolo es, bueno, realmente es algo que esté, de manera simple y general, es algo que esté primero que Dios, ¿no? Porque la Biblia es muy clara con el primer mandamiento, ¿no? No tendrás dioses ajenos delante de mí. Eso Y ahí lo viene, vemos en Éxodo 20, ¿no? así es, que luego viene y dice, bueno, pues, porque yo soy un Dios celoso y todo lo demás, ¿no? Ujú. Entonces, realmente el tener eh, un ídolo, incluso puedo ser yo mismo, es tener otra cosa que no sea Dios, Cristo, Espíritu Santo, prioridad En mi vida. en mi vida. O sea, es decir, eh, antes hacíamos un dibujito de una silla y decíamos que el yo estaba sentado ahí, la cruz estaba a un costadito y bueno, pues lo demás estaba como que abajo. Entonces, el dibujito o el gráfico de esto es que el yo no debe estar en la silla ni ninguna otra cosa, sino quien debe estar en la silla es Cristo, ¿no? Haciendo de cuenta que la silla es la vida, no es nuestra vida de cada uno. Ujú. Entonces, esto es más o menos como un ejemplo gráfico de que idolatrar, tener ídolos, es cualquier cosa que sea sumamente importante en mi vida. Sumamente más importante que Dios, ¿no? Sí, exactamente, que ocupe el primerísimo primer lugar en mi vida. Que reemplace el lugar de Dios, Es básicamente. decir, que reemplace el lugar de Dios. Exactamente. Ujú. Entonces, no sé si estás de acuerdo, hay algo más que quizás quieras añadir, porque me parece que es claro esa parte. Ujú. Sí, justamente a eso iba, que les mencionaba rápidamente en Éxodo 20 se encuentra donde están justamente los mandamientos, ¿no? Uno de con los que parte precisamente este pasaje es con el asunto de no te harás ídolos, y estamos refiriéndonos a aquello que ocupa el primer lugar en nuestra vida y está por encima de Dios. Y cuando hablamos de que si nosotros como cristianos entendemos de que todo es para la gloria de Dios, que nosotros vivimos para la gloria de Dios, para honrar su nombre, para exaltarlo, para alabarlo, pues todo lo demás queda como en un segundo plano, y muchas veces no es así. O sea, conceptualmente lo acabamos de decir muy bonito, lo acabamos de citar muy bonito, pero sabemos que eso ya en la práctica muchas veces no ocurre, porque sucede que tenemos o mucha pasión o básicamente idolatría en autos, trabajo, familia, dinero, diversión, ropa, gimnasio, cuerpo, viajes. Es decir, tenemos nuestra mente enfocada en cualquier cosa que no es Dios, y por ende nosotros empezamos a reemplazar el lugar que Él debe tener. Entonces yo estoy de acuerdo que eso nos ocurre, por supuesto, en el matrimonio, y puede pasar en cualquier momento dentro de la línea de tiempo del matrimonio, ¿no? Podemos ser que Ujú. empezamos y ya vamos teniendo un ídolo, ¿no? ¿Tú qué Ajá. dices? Sí, creo que también podríamos agregarle ahí de que el tener ídolos es algo por el cual incluso yo puedo sacrificar mi tiempo, puedo sacrificar eh, ciertas cosas para obtenerlo, ¿no? O sea, Ujú. estamos hablando
de que sí somos capaces de sacrificar muchas cosas por un ídolo. Sacrificar nuestro tiempo, sacrificar nuestra familia, sacrificar muchas cosas a veces. Incluso nuestra propia, nos exponemos también al poder lograr ese, alcanzar ese ídolo. Tenemos a nuestra compañera aquí. Sí. Regresamos, tuvimos un pequeño corte, tuvimos que calmar un poco a nuestra hija, pero ya estamos de vuelta y entonces solo un poco para retomar el tema, estábamos hablando de que a esto de los ídolos solo hay que agregarle un poco de que se identifica esto de los ídolos cuando, cuando sacrificamos, somos capaces de sacrificarnos nosotros algo o a alguien por alcanzar esto. Entonces, básicamente, estos son los ídolos. No sé si quieres añadir alguna cosa más. Entonces decíamos frente a este concepto y todo esto que era necesario poner en contexto, que en la línea en cualquier línea, parte de la línea del tiempo del matrimonio puede ocurrir. Puede ser que apenas entramos, recién estamos casados y constituye mi esposo en mi ídolo, es decir, yo estoy dejando de lado mi tiempo de oración, estoy dejando de lado el ir a la iglesia, el tener coinonía con mis hermanas, en este caso sería, porque claro, es importante, recuerden ustedes también ese espacio con nuestras hermanas. Por supuesto que ya cambia la lógica dentro de lo que ya habíamos hablado, de que estos amigos o amigas ya no se convierten solo en mis amigos o amigas, sino que se vuelven parte de mi matrimonio. Entonces, tal vez yo estoy perdiendo este espacio, pero ya en el sentido de matrimonio, es decir, yo no estoy compartiendo junto a mis hermanos de la iglesia y mi esposo. Entonces, estoy dándole más prioridad al hecho de querer satisfacer a mi esposo, de cumplir con él en distintas cosas. Vámonos al cine, vámonos a esto, vámonos a mil cosas y no priorizo las cosas de la iglesia, el estudio bíblico, este tiempo que me permite descontaminarme de lo que estamos todo el tiempo en el mundo, porque estamos todo el tiempo en el trabajo, en la calle, en todo momento estamos contaminados más de lo que hay y que es el mundo. Entonces, en ese sentido, creo yo que si perdemos todos estos espacios, estamos convirtiéndole, como les daba yo un ejemplo, a mi esposo en mi ídolo, amor. No sé si tú tienes algún otro ejemplo. Ya hemos hablado de este, es como la parte inicial. ¿Tú qué otro ejemplo darías? Claro, hablábamos acerca de que en el varón a veces es complicado el hecho de definir qué ídolo, pero a ver, a veces también pueden ser los amigos, ¿no? Sea tanto varones como mujeres, puede ser los amigos. Por ejemplo, yo irme todos los viernes, sábados con mis amigos y dejarle a mi esposo y a mi hija, ¿no? Entonces, eso es un ídolo cuando yo no puedo decir que no. O sea, cuando yo digo, ¿sabes qué? O sea, ahí sería bueno, importante hacer un paréntesis. ¿Cómo identificar cuando tienes un ídolo? ¿No? Ah, esa es buena. Sí, ¿cómo identificar que tienes un ídolo? Entonces, sería cuando no puedes decir que no. Cuando, por ejemplo, si tus amigos te invitan, al menos en mi caso, yo puedo decir tranquilamente, no pasa nada. Pero en cambio, muchas personas que están acostumbrados a sus amigos, que están acostumbrados a salir con sus amigos o a hacer deporte, puede ser ya sea el ciclismo, el fútbol, el vóley o cualquier tipo de deporte. Entonces, cuando ya tienen esta costumbre, es muy difícil para ellos decir que no. Y comenzamos a justificar nuestras salidas y decir, bueno, pues es que hacer deporte es saludable, es que hacer deporte no es pecado. Pero el problema es que cuando tú ya no puedes decir que no y comienzas a justificar tus salidas porque consideras que son primordiales, cuando en realidad no son primordiales, entonces ahí estás cayendo en algo que se llama un ídolo, ¿no? Porque algo que tú no puedes postergar es el día del Señor, donde tú dices, ¿sabes qué? Llueve, trueno y relampaguee, yo estoy ahí, excepto si hay una enfermedad, calamidad, una situación sumamente fuerte, pero es en extremos casos. Pero cuando no, bueno, pues hay que ir a la iglesia, o sea, es la norma, ¿no? En cambio, eso lo trasladamos a, bueno, ahora los viernes y sábados son sagrados, es mi tiempo sagrado con mis amigos, por ejemplo.
Claro. ¿no? Ujú. Entonces, no sé si otra cosa, por ejemplo, los ídolos en los hijos, ¿tú cómo le ves? ¿Cómo sería ese patrón ahí? Sí, antes de ir allá, sabes que yo quisiera agregar para no olvidarnos y sobre todo es el hecho de que se considera, como tú decías, que puede haber un ídolo en el matrimonio y lo estamos considerando como ejemplo el hecho de que sea el esposo o la esposa. Y me parece muy oportuno lo que tú mencionabas respecto a esto de una actividad o la salida con los amigos. Pero creo yo que lo común siempre suele ser que se convierte el tema de que como ya salen nuestros pecados, una vez que nosotros ya les decíamos esto, ¿no? Nos casamos y van saliendo nuestros pecados. Entonces, esa mochilita que habíamos mencionado, se acordarán en los primeros capítulos, va saliendo nuestra mochila de pecados. Entonces, ahí, ¿qué es lo que nosotros vemos? Por ejemplo, que yo soy una persona que me importa mucho el tema del dinero o la moda o yo es que me intereso mucho por la vanidad. Entonces, posiblemente eso no se notaba cuando éramos novios o simplemente no se hacía muy evidente por otro tipo de vida que yo tenía, pero ahora ya en el matrimonio resulta que por los cambios que hay, entonces se constituyen en algo importantísimo, el hecho de estar de siempre irme al salón de belleza, de no importa cuánto me gaste, pero tener ropa a la moda, de irme bien arreglada al trabajo y demás. Entonces, también estas cosas pasan, ¿no? En el caso de las mujeres, en el caso de los hombres, como tú decías, esta otra parte, ¿no? Ya con los hijos, como arrancamos por ahí, definitivamente los hijos se convierten en ese ídolo tanto para hombres como para mujeres. ¿Tú qué dices? ¿Cómo lo ves tú? ¿Qué te pasó a ti cuando llegó la Isa? Eh, creo que, a ver, creo que los dos hemos pasado por una lucha bastante característica y es a veces que nosotros, eh, y es bien chistoso porque nos dimos cuenta, ¿no? De que a veces le queremos decir a nuestra hija, eres mi adoración, eres la razón de mi vida, eres mi todo. Entonces, obviamente, gracias al Señor, este tipo de cosas nos hemos ido dando cuenta y cada vez que queremos decir, por ejemplo, y la miramos y decimos la razón de mi vida y pum, o sea, el Espíritu Santo, no sé, o tratamos de que por costumbre, podamos eh, alejarnos de caer en esto, ¿no? Porque a veces por costumbre ya dices, bueno, es que mi oración y yo ya estoy acostumbrado a eso y para mí no significa nada. Entonces puedes llegar a caer en eso, ¿no? Que dices, bueno, por costumbre yo siempre le he dicho que es el amor de mi vida, pero en realidad estás diciendo que eres la razón de mi existir, por ejemplo. Y si llegas a caer en eso, lo que haces es realmente estás afirmando algo que no es cierto. Estás diciendo con tu boca, eh, estás, por decirlo así, exponiendo esta idea y estás diciendo que la razón de tu vida es tu hijo, cuando en realidad la razón de tu vida es Cristo o el amor la razón de tu existir es Cristo o sí, el amor de tu vida, el que llena tu corazón es Cristo, ¿no? Entonces, Claro, no es el que te ha dado la alegría a tu hijo, sino que Dios te ha dado el gozo, exactamente. la alegría, ¿no? Jesús. Entonces, hemos, hemos juntos nos hemos dado cuenta de esto y hemos notado que muchas veces queremos evitar esto, ¿no? Cuando vamos a decirle algo, ¡pum! Ponemos la razón de mi vida es Cristo. Entonces tratamos de evitar poder caer en eso. Pero personalmente, cuando llegó nuestra hija, sí me llamaba bastante la atención el hecho de que en mi naturaleza era el hecho de querer cuidarle, protegerle, de estar con ella todo el tiempo, de no querer que ella le falte nada. Entonces, a veces ese sentimiento salta muy fuerte. Entonces, no sé cómo te pasó a ti, pero en mi caso yo era, no quiero caer en esto, no quiero caer en este problema, no quiero que mi vida gire en torno a mi hija, porque en sí ella necesita mucha atención, ella necesita mucho cuidado, ella necesita mucha energía de nosotros, invertirla en ella. Pero entonces, ¿cómo separas si ya no es idolatría, ¿no? Y entonces
es como tratar de decir, bueno, repetirte a ti mismo, ella es mi hija, yo le voy a cuidar y todo lo demás, pero la razón de mi vida es Cristo, no sé, alguna cosa así. Claro, eso me parece interesante de lo que dices porque se trata de, algunos dirán, ay, no, pero que legalistas no pueden ni siquiera decir o alguna cosa así, ¿no? Porque siempre va a Sí. venir esto, pero a mí me parece interesante en la medida en la que bueno, yo no lo había hecho así, yo no lo había vivido de la misma manera, evidentemente, porque nosotras las mujeres vivimos otra cosa, otro mundo, algunas que tenemos algunas complicaciones, de hecho, se nos hace muy difícil vivir de esa manera o pensarlo así tan fácilmente. Sin embargo, a mí me parece que este punto es relevante porque, claro, todo empieza en nuestro corazón y partamos desde el hecho de que en nuestra mente, todo lo que está en nuestra mente va a nuestro corazón. Todo lo que está, eso dice Sproul, ¿no? Primero debe estar en nuestra mente para que vaya a nuestro corazón. No podrá haber algo que esté en nuestro corazón para que vaya a la mente, o sea, no funciona así. Siempre debe estar primero en nuestra mente y va a nuestro corazón y por ende va a salir en nuestros actos. Entonces, si yo en la mente tengo la claridad de que Cristo es mi centro, evidentemente voy a tratar de llevar hacia allá mis acciones, ya voy a expresar mis palabras, donde yo pueda mostrar que mi hija es un amor hermoso que Dios nos da, porque es otro sentimiento en la medida que somos ya padres, ya somos mamás, en el caso de nosotras las mujeres, pero ya no es que nosotras, no es que se trata de que nuestros hijos son como que el todo, de que son nuestra felicidad absoluta o de que llegaron a complementar nuestra vida, no es así. Sí, es verdad, y ahí yo sé que muchas mujeres van a estar mientras me escuchan con esta lucha interna, porque hay un sentimiento tan profundo que tenemos por los hijos, surgen demasiadas emociones en nosotros, que eso evidentemente es parte natural de nosotros, de los seres humanos, pero por supuesto también a veces es negativo porque nos juegan en contra. Y en el ser madres, nosotras queremos ser eso, como esas leonas, muchas veces nos describimos así cuando estamos incluso en las interacciones en redes sociales, y nos describimos de esa manera, que nosotros somos como esas leonas que van a defender a sus cachorros, a sus crías. Entonces, de esa manera nosotros vamos a mostrar que somos indestructibles para nuestras hijas, para poder proteger, para poder cuidar, para poder cumplir ese rol de madres. Sin embargo, me parece, ese principio que tú hoy nos compartes y que, por supuesto, a mí como tu esposa, como madre de Isabela Martina, me dejas como esa enseñanza también de ir repitiéndome todos los días que Jesús es mi centro, Jesús es mi todo, porque muchas veces se nos puede olvidar de hecho, a veces son luchas que ya tenemos, ahí les comparto cuál es la mía, que yo me he quedado como que muy sensible respecto a los niños. Si antes yo era como muy sensible con los niños, hoy es mucho más, porque creo que veo reflejado en cualquier dolor de un niño a mi propia hija. Entonces, trato de pensar ahí más allá de si es un ídolo o no, pienso en que es un pecado porque estoy olvidándome esta promesa de Dios en cuanto a Él, cómo cuida y preserva y protege a sus hijos. Entonces, a veces uno tiene tantos temores como mamá que por supuesto está su mente concentrada y enfocada en eso, pero nos olvidamos de qué es lo que nos dice la palabra de Dios. Y por eso creo que estamos invitadas, ¿no? a esta parte de alimentarnos de la palabra del Señor, de por más que nuestros hijos creamos que es el centro, pues darnos ese tiempo de no perder lo que nos lleva a Dios, los espacios con reuniones con mujeres, los estudios bíblicos, la asistencia a los cultos y por supuesto incluso estos momentos en los que podemos compartir como esposos, donde nos llenamos de la palabra del Señor y nos recordamos, es nuestro recorderis para decir, Cristo es mi Señor, mi Rey, mi Salvador, es mi centro y nadie puede ocupar ese primer lugar. Y además nosotros somos solamente embajadores como padres en este caso, ¿no? Entonces, eso, yo creo que sí se empiezan a mirar como ídolos los hijos. Sin embargo, a mí esto es lo que me ocurrió, ¿no? Esto es lo que a mí me ha pasado, es lo que les comparto también que yo he estado viviendo, pero no es lo único, ¿no, amor? O sea, hay tantas otras cosas que vemos, ya les hemos dado algunos ejemplos y bueno, estamos ya a 5 minutos de cerrar. Me dice que un poco más de tiempo la producción. Entonces, eso es lo que pasa, ¿no? Tenemos muchísimos otros espacios donde nosotros vemos reflejada nuestra idolatría, otros momentos, otros ejemplos. No sé si ahí tú tienes uno en mente, amor. Sí, solamente quiero un poco
como tener clara la idea que tú estabas hablando de esto de que es una lucha y en sí, estés casado o no estés casado, vas a tener lucha con los ídolos. El ser humano es idólatra por naturaleza. Entonces, vas a querer luchar contra, bueno, vas a tener que luchar contra los ídolos porque el corazón hace ídolos, es una fábrica de ídolos, me parece que lo dice Sproul. Entonces, Calvino, Juan Calvino. Calvino, perdón. Sí hay una gran diferencia entre los dos, enorme, pero sí, nuestro corazón es una fábrica de ídolos y realmente es una lucha que puedes tener tanto de soltero como casado. Aquí viene aquí viene lo distinto, que cuando estás en el matrimonio, no es que solamente, bueno, pues están personas que están a tu alrededor, sino está tu familia, está tu hija, está tu esposa, en mi caso de ser varón, ¿no? Entonces, cuando tienes un ídolo, es muy complejo porque tienes que luchar contra él, pero tienes que saber que esa lucha no es solamente tuya, sino que también se convierte en de tu esposa y de tu hija o hijo, ¿no? Se vuelve muy cercano, entonces es algo que tú, por ejemplo, yo considero que como tienes que estar luchando con, no sé, ahorita voy a inventar que ahorita un reciente vicio que tenemos que es de ver la televisión. No me voy a inventar, es real. Entonces, Bueno, tampoco exageres. pero vamos a esto, ¿no? De que, bueno, ahorita se está haciendo muy constante, pero no llega a ser un ídolo, ¿no? La televisión. Pero llega un momento que tú dices, bueno, ¿qué vamos a hacer? O sea, vamos a dejar que esto llegue a ser un ídolo, vamos a dejar de que esto sea una mala costumbre de nosotros. Y ojo, que si te das cuenta, estoy hablando de la televisión, ¿no? De ver televisión. ¿Qué pasa si yo me quedo en constante viendo televisión? Yo ocupo tiempo viendo televisión, Netflix, ay, cierto, no puedo nombrar marcas, pero todos los programas de Extreme. Entonces, imagínate, tú te quedas viendo todos estos y ¿qué pasa ahí? O sea, ¿qué sucede? ¿Quién lo va a ver? Va a ser tu hija. ¿Y quién se va a unir a ti? Va a ser tu esposa. Entonces, si te das cuenta, es una lucha que tú debes de llevarla y de ser consciente que es una lucha que debes de ponerte en marcha. O sea, ¿sabes qué? Mi corazón fabrica ídolos y yo tengo que saber que es una realidad y que tengo que combatir contra ella. Y cada vez que comience mi corazón a fijarse mucho tiempo en algo que no sea Cristo, por ejemplo, la televisión, redes sociales, eh, el, el estar con mis amigos, el ir a fiestas, que eso no se debería de mencionar, el alcohol, el jugar boli, el hacer ciclismo, o sea, todo lo que me conlleve a que ya mi corazón comienza a afanarse por conseguirlo, ya sea un viaje, ya sea incluso eh, consentir a mi esposa, porque no quiero o sea, yo a mi esposa la tengo ahí en el pedestal, la tengo muy alto, o a mi esposo lo tengo ahí alto y yo no quiero que él se enoje, entonces porque yo no quiero que él se enoje, entonces yo no voy a la iglesia. Entonces, nuestro corazón comienza a estar en un lugar muy cómodo, comienza a estar en un lugar muy tranquilo y lo que hace es decir, bueno, aquí estoy cómodo, aquí estoy tranquilo y disfruto esto, disfruto, ya y el Señor comienza a ser desplazado porque estoy en un lugar donde tengo seguridad. Entonces, quería añadir esto en cuanto a cómo debe ser nuestra mirada frente a los ídolos en el matrimonio. Y obviamente algo más que no quiero que se me olvide, que se me pase, es que en el matrimonio a veces los ídolos vienen muy, 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 pero así de la nada. O sea, es como que de repente eh, tenemos nuestra hija y de repente, ¡pum!, ya mi hija está, pero en el pedestal. Ella es un angelito, ella no hace nada, ella es... eh, así deben de ser todos los niños, ella es el ejemplo a seguir, mi hija no hace eso, mi hija no es así. Entonces ya comienzas sin querer, ¡pum!, está pero en el pedestal. Y asimismo es con esposa, ¿no? O sea, o esposo, que
comienzas a agradarle, comienzas a ver que tu esposo o esposa te dan el cariño correspondido y te comienzan a halagar, te comienzan a sentir bien y de repente tu esposo o esposa hace algo que no está bien y tú no eres capaz de decirle, oye, esto está mal, no hagas esto. Y estamos cayendo en idolatría, estamos siendo cómodos, estamos dejando pasar por alto algún error o algún pecado y estamos más bien dejando que en nuestra casa, en nuestra familia, en nuestro hogar, se dé cabida al pecado. Entonces, esto de estar cómodos por agradar a alguien también y por no hacer problema y que llevemos la fiesta en paz, también es hacer ídolos. Estamos haciendo ídolos y también podemos hacer ídolos a nosotros mismos. No sé si creo que va un poco enlazado al ejemplo que tú hablabas de que a veces queremos comprarnos, no sé, las mujeres me pongo a pensar maquillaje, vestidos y todo lo demás, los hombres, no sé, ¿qué será? Perfumes, relojes, Claro. anillos. Entonces también nos hacemos a nosotros mismos ídolos. Claro, pero eso es un tema como que de vanidad, ¿no? El hecho Sí, de querer bueno, pero también comprar. es. Sí, pero por ejemplo, a mí se me ocurre que podría ir más en la línea de cuando quiero estar con cierta apariencia, entonces me tengo que operar, me tengo que ir siempre al gimnasio, entonces empiezo a hacer actividad física más para lucir para los demás que Ujú. para un tema de salud, por ejemplo, más que para verme bien para mi esposo. Yo estoy como con el enfoque Ya. de que el resto me vea bien, entonces eso en cada uno de nosotros, hombres, mujeres, está en nuestra mente, en nuestro corazón, porque probablemente no lo estamos compartiendo. Esas cosas son las que en realidad no se notan, no se escuchan, no se dicen, pero sí, detrás de una persona que está insistentemente yendo al gimnasio, puede ser por el hecho de querer verse bien por los demás y para los demás, no Es para que Dios, no es un tema de salud, ¿no? uno nota, ¿no? Cuando es un tema, por ejemplo, de salud, o es que una persona en voz baja, o sea, en voz baja decimos aquí. Entonces, que callado, discreto, va a hacer ejercicio, no se anda exhibiendo por poco y se cubre todo el cuerpo y va, o sea, y hace ejercicio, ¿no? O hace dieta, o trata cuando es por salud se nota a comparación de cuando es por resaltar, por ser visto, por Claro, exhibirse. pero como decías, justo citando a Calvino, el tema de la fábrica, nuestro corazón como una Ujú. fábrica de ídolos, nosotros como somos, tenemos una, una condición caída, una naturaleza caída, estamos en una línea bien delgadita en cuanto al Es muy pecado. delgado. Entonces, nosotros probablemente hoy estemos muy bien siguiendo todas las cosas de la iglesia, de la Biblia, y de repente, como nos estamos apartando de a poco, estamos reemplazando ese tiempo y ese lugar que merece Dios y que solo le damos a Dios, entonces empezamos a decir, más importante es irme al gimnasio, irme al gimnasio, irme a la competencia, irme a correr y ponerme ropa. Entonces empiezo a cambiar. Algo que no Así es. estaba en mi mente, ahora ya resulta que sí, no le veo tan mal los jeans apretados, no le veo tan mal estar con ropa que sea nada decorosa en el caso de la mujer, y así. Entonces empiezo como a normalizar, ¿no? Sí. Entonces, bueno, eso es lo que nosotros vemos en cuanto a los ídolos, que no se confunda con el tema de que eso es un legalismo, sino que simplemente no reemplace el lugar que merece Dios en nuestra vida. Así es. Nada de eso está mal hacer. Ir a comprar, ir viajar, el amar al esposo, consentir al esposo, a la esposa, el amar, dar el lugar que merecen los hijos. Sin embargo, esto no tiene que ser lo que prime en nuestro corazón. En nuestro Ujú. corazón. Tiene que saber que si estamos cubriendo las necesidades de nuestros hijos y también consintiendo a nuestros esposos, lo hacemos porque eso nos manda a hacer el Señor y lo hacemos para la gloria y honra de Él. Si vamos a cuidar nuestro cuerpo, pues lo estamos haciendo porque el Señor nos ha dado esa tarea de ser responsables con nuestro cuerpo, con nuestra salud y nos cuidamos en ese sentido. Vamos al gimnasio por eso o vamos a correr por esa razón. Ahora, si yo quiero viajar y lo estamos haciendo en alguna situación específica, unas vacaciones, lo que sea, está bien, lo vamos a hacer, pero sabiendo que nuestro corazón no es nuestro primer lugar, sino es algo que el Señor nos ha dado y sabemos que esto es una provisión de Él y lo agradecemos. Entonces, nada de eso está mal, simplemente en nuestro corazón no debe ser lo que ocupe el primer lugar y lo que nos pongamos hasta bravos y a pelear con quien sea con tal de cumplirlo o hacerlo. Entonces, amor, Así vamos es. cerrando. Sí, entonces, sin nada más que decir, este ha sido el capítulo de
los ídolos en el matrimonio. Y nosotros nos despedimos con la voz de la Isabela Martina, como lo pudimos ver, ella nos ha despedido porque ya nos ha dicho basta. Así es que nos vemos en el siguiente capítulo. No se olviden, estamos en Una Sola Carne a través de todas las redes sociales. Un abrazo. Hasta luego, chao.